Hola, mi nombre es Ana Miriam Rodríguez y yo les voy a compartir acerca de lo que son los vectores bidimensionales. Un vector bidimensional es aquel que contiene coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y. Y para eso vamos a graficar un vector a partir de nuestro sistema de coordenadas. Para este punto vamos a indicar que el vector se movió 3 unidades en el eje X y 1 unidad en el eje Y. Podemos generar un vector a partir de un par de puntos, porque como podemos ver es la diferencia de un punto final y uno inicial, el que nos indica aquí con la letra griega delta, y también para la coordenada en el eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nuestro vector? A partir de restar del punto final el punto inicial para cada una de las coordenadas. Para eso vamos a tener aquí dos puntos, el punto P y el punto Q. Entonces nos dice la posición final de X sería 2 menos la posición inicial, que es 1. Y nuestra posición en Y estaría dada por la posición final, que es 5, menos la posición inicial, que era 3. Nuestro vector entonces va a ser 2 menos 1, 1. Y 5 menos 3 nos da 2. Esto es nuestro vector. Ahora vamos a encontrar la diferencia si nuestro vector fuera QP. Encontrar el vector partiendo de Q como nuestra posición inicial y P nuestra posición final. Y volvemos a hacer nuestro procedimiento. 1 menos 2 y 3 menos 5. Nuestro vector resultante entonces sería 1 menos 2 nos da menos 1 y 3 menos 5 nos da menos 2. Lo que es la magnitud de un vector, y lo hacemos mediante esta fórmula que dice que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada del componente en X del vector al cuadrado más el componente en Y elevado al cuadrado también. Por ejemplo, si tenemos un vector A que sus coordenadas son 3,4, vamos a ingresar los datos en nuestra fórmula. El dato de nuestro componente en X es 3. Recordemos que hay que elevarlo al cuadrado. Más el componente en Y, que sería 4. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. Operamos nuestras cantidades y va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Entonces la magnitud de nuestro vector A va a ser igual a 5. Ahora hablemos de la multiplicación de un vector por un escalar. Esta operación viene solo a cambiar lo que es la magnitud del vector, más no su dirección ni su sentido. En este caso tenemos un vector A
1,3 y lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por 4. Esto va a ser igual entonces a multiplicar esta cantidad por cada uno de los componentes que tenemos del vector. 4 por 1 es igual a 4 y 4 por 3 es igual a 12. Y esto es lo que es una multiplicación de un vector por un escalar. En este momento vamos a encontrar el vector unitario de nuestro ejercicio anterior. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Para nuestro vector anterior teníamos que era 3,4 y su magnitud era 5. El vector unitario, que es aquel que tiene una magnitud igual a 1, lo encontramos dividiendo nuestro vector dentro de su magnitud. Y eso sería igual entonces a, esta es nuestra magnitud y estas son las coordenadas de nuestro vector, el cual quedaría ahora así. Las coordenadas para X serían 3/5 y las coordenadas para Y serían 4/5. ¿Cómo podemos saber que está correcto nuestro vector unitario? Cuando sacamos la magnitud de cada, tomando en cuenta estos componentes, y la magnitud sería entonces 1, lo cual vamos a demostrar aquí. El álgebra de vectores se refiere a otra forma en la cual podemos expresar los componentes de los vectores mediante letras. En este caso, la letra I se refiere al componente en X y la letra J al componente en Y. Por ejemplo, si tenemos un vector, el cual podemos decir que tiene estos componentes, lo que nos está queriendo decir es que el vector es igual a 3 como componente en X y 7 sería su componente en Y. Seguidamente vamos a hablar de las operaciones que podemos realizar entre vectores, en especial de la suma y resta, en la cual vamos a proceder a operar los componentes en X y los componentes en Y de esta manera. Tenemos el vector A que es igual a 2,3 y el vector B que es igual a 4,5. Para sumar los vectores, realizamos la suma del componente X del primero con el componente X del segundo, es decir, 2 más 4 para encontrar la componente en X del vector resultante y 3 más 5 para encontrar el componente en Y. Esto nos va a dar como resultado 2 más 4, 6 y 3 más 5, 8. Y esos serían los componentes de esta operación. Para la resta operamos de la misma manera. Y vamos a tener aquí el vector A menos el vector B. Y procedemos a hacer lo mismo. 2 menos 4 para el componente en X y 3 menos 5 para el componente en Y, dándonos el siguiente resultado. Menos 2, menos 2. En nuestro siguiente ejemplo vamos a ver cómo se mezcla la multiplicación de un escalar con la suma o resta de los vectores.
En este caso vamos a tener 3 veces el vector A menos 2 veces el vector B. Y para eso primero vamos a encontrar el valor de 3 veces el vector A. Entonces sería igual a 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Y 2 veces el vector B sería igual entonces a 4 por 2, 8 y 2 por 5, 10. Ahora entonces podemos resolver esto. Entonces ahora sí vamos a restar. 6 menos 8, 9 menos 10. Nuestra respuesta entonces va a ser la siguiente. Menos 2, menos 1. Ahora vamos a hablar del producto punto o el producto escalar. Entonces para eso vamos a tener nuestros vectores. Aquí lo que vamos a trabajar es que multiplicamos los componentes de los vectores respectivamente, x con x y y con y luego sumamos los resultados. En este caso, vamos a multiplicar entonces 1 por menos 2 y luego lo vamos a sumar con la multiplicación de 3 por 3. Nuestro resultado entonces va a ser menos 2 más 9. Para encontrar un producto punto de 7. En el siguiente ejemplo vamos a practicar un poco del lenguaje algebraico de vectores. Vamos a decir que nuestro vector A es igual a 3i menos 2j y nuestro vector B es igual a i más 2j. Entonces vamos a realizar el mismo proceso. El vector A por el vector B va a ser igual a 3 por 1 más menos 2 por 2. Aquí vamos a tener que esto es igual a 3 más, y este paréntesis me va a dar menos 4. Para encontrar el producto punto siempre tenemos que recordar que aquí tenemos que respetar la ley de signos. 3 menos 4 sería igual entonces a menos 1. Y ese es el producto punto de esta multiplicación de vectores. A continuación vamos a encontrar el ángulo entre dos vectores, lo cual podemos hacer mediante esta fórmula. El coseno del ángulo es igual al producto punto entre los dos vectores dividido entre la multiplicación de la magnitud de los dos vectores. Y para eso tenemos un ejemplo. Nuestro vector A va a ser igual a 1,2 y nuestro vector B va a ser igual a 3,4.
como vamos a utilizar esta fórmula, vamos a encontrar primero el producto punto entre los dos vectores. Entonces vamos a multiplicar 1 por 3 más 2 por 4. Lo que nos va a dar como resultado 3 más 8, el producto punto de A por B va a ser igual a 11. Nuestro siguiente paso va a ser encontrar la magnitud tanto de A como de B. Para eso tenemos que sacar la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado. Para A sería 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y entonces la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 4. Es decir, la raíz cuadrada de 5. Ahora vamos a encontrar también la magnitud del vector B. Para eso necesitamos sacar la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes, que sería 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 9 más 16. O sea, la raíz de 25. La magnitud del vector B sería igual a 5. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder utilizar la fórmula. Que nos dice que el coseno del ángulo es igual al producto punto de A por B dividido la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Si se dan cuenta, el ángulo no está solo acá. Necesitamos despejar de manera que el coseno pasa de este lado como una función invertida, o sea, coseno invertido. Entonces nuestro ángulo es igual a secante del producto punto de A por B dividido la multiplicación de las magnitudes vectoriales. Vamos a sustituir nuestros datos. Nuestro producto punto es 11 dividido la multiplicación de las magnitudes vectoriales, que sería 5 por la raíz de 5. Nuestro ángulo entonces es igual al coseno invertido de 0.984. Para darnos un ángulo aproximado de 10.31 grados. Para saber si dos vectores son perpendiculares, vamos a recurrir a lo que es nuestro producto punto. Si dos vectores son perpendiculares, es decir, que forman 90 grados entre ellos, nuestro producto punto va a ser igual a 0. De lo contrario, los vectores no son perpendiculares. En nuestro ejemplo podemos comprobar que los vectores no son perpendiculares, pues nuestro producto punto es 11 y lo corroboramos con nuestro ángulo que nos dio 10.31 grados. Y con esto concluimos nuestro tema. Muchas gracias por su atención.